Te doy la bienvenida a este nuevo podcast de Pedagogía para la Vida. Te doy la bienvenida con el corazón abierto a este ratito que tenemos para estar juntos. Mi nombre es Patti Sarlenga y me encanta compartir estos audios, estos podcasts que hacen a una propuesta pedagógica que tiene que ver con esa materia que nunca hemos cursado porque nadie nos propuso aprender sobre la mejor manera de acompañarnos a nosotros mismos en esta experiencia única que es estar vivos. Nos enseñan un montón de cosas, muchísimas de ellas útiles y necesarias, tantas otras realmente olvidables. Pero, ¿quién nos enseña a gestionar lo que sentimos? ¿Quién nos enseña a abrazar a nuestras sombras? ¿Quién nos enseña a desarrollar una valía importante en la vida? ¿Quién nos indica cómo hacer para romper los lazos de alguna manera dependencia emocional? ¿Quién nos muestra el camino para lograr calma, tranquilidad, equilibrio? Tantas cosas que no podrían jamás quedar en un segundo plano y fíjate, es la materia que nunca nos proponen cursar. Y la estamos cursando de alguna forma a través de esta propuesta de los talleres de pedagogía para la vida que se alimentan de muchísimas disciplinas, se alimentan de todo lo que es el desarrollo actual sobre inteligencia emocional, se alimentan sobre la neuropsicoeducación. No podemos dejar todo el aporte enorme de la ciencia y de las neurociencias en este momento en lo que es el autoconocimiento para un ser humano. Se alimentan estos talleres de psicoterapia centradas en el cuerpo como focusing, como experiencia somática, como todo lo que tiene que ver con la psicología positiva, la psicología humanista, la psicología somática. Se alimenta de muchos años de investigar, de estudiar y de tener muchas ganas de compartir esta información con cada uno de ustedes. Y también estos podcasts tienen la idea de ser como una cosquillita en tu cabeza, una cosquillita en tu corazón, una pequeña cosquilla que te haga como un poco de ruido y digas, ¿por qué no? ¿Por qué no averiguar un poco más? ¿Por qué no meterme en este tema? ¿Por qué no reconocer algo que vengo tal vez negando, que vengo tal vez mirando de costado? ¿Por qué no meterme y apostar a que yo también merezco buena calidad de vida? Que yo también soy un ser humano valioso, valioso para mí y para los otros. Es tan importante poder mirarnos desde un lugar más nutritivo, más autocompasivo, desde ya no lo dudes, mucho más amoroso. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que recorrer y tenemos mucho que conocer y sobre todo y tal vez lo más importante, conocernos. Entonces, ¿qué te parece si hacemos cosquillas juntos por este ratito y hablamos un poco de un tema que en un podcast anterior estuvo presente, que a mí me encanta y que tiene que ver con el hecho de el abrazo? Y sobre todo, como lo desarrollé en el podcast anterior, el autoabrazo. Pero hoy te voy a hablar de un abrazo distinto, diferente. No te voy a explicar lo lindo y lo regenerador que es para todos nosotros el tacto y el contacto. No, lo que hoy te voy a hablar es de un abrazo interno, de ir adentro, de mirarnos con una mirada interior, de poder observar sin identificarnos, sin juzgarnos, sin criticarnos, nuestras luces, pero también nuestras sombras, y poder
abrazar todo lo que hay. No todo lo que somos, porque no somos las experiencias vividas. Nos marcan, nos forman, pero no somos. No somos las emociones que sentimos ni los pensamientos que aparecen en nuestra pantalla mental. Nosotros somos el quién. ¿Quién piensa? ¿Quién siente? ¿Quién experimenta? Nosotros somos mucho más que lo que simplemente forma parte de nuestro aparato psíquico o, más aún, de nuestro sistema psicobiológico. Entonces, ni lo que vivo, ni lo que experimento, ni lo que siento, ni lo que pienso terminan definiendo el ser que soy. Sí, terminan muchas veces definiendo el personaje que creamos alrededor de los 6-7 años, como lo definió Freud, y que tiene que ver con nuestra personalidad. Abrazar todo lo que hay adentro en un abrazo interno que dé contención, que dé comprensión, que no pida explicación. Como un gran amigo, una gran amiga, que en un momento nuestro de vulnerabilidad no nos pregunta ni siquiera qué nos pasa. Mucho menos se pone a darnos sugerencias, consejos y menos aún a criticarnos. Simplemente nos mira con una mirada empática, se acerca, sostiene su mirada, emparda su respiración con la nuestra y nos abraza de una manera que nos sentimos en un espacio seguro. En tiempos difíciles, animarnos a construir nuestro propio espacio de seguridad interno es una labor imprescindible. No lo dudes. Ir a todo lo que hay dentro nuestro, aún aquello que hemos rechazado toda una vida, aún aquello que si pudiéramos nos extirparíamos así, de una. Aún aquello que nos dijeron que era malo en nosotros, aún aquello que todavía duele, todavía sangra, todavía se siente vivo, aunque hayan pasado 5, 10, 20, 40 años. Tener la capacidad de entender que no hay nada malo dentro nuestro, que no estamos rotos y muchísimo menos enfermos, que estamos desconectados, que estamos heridos, sí, pero vivos. Y que mientras hay vida, hay posibilidad de sanar, de regenerar, de revalidar. Un abrazo interior. Vamos a trabajar mucho este concepto, vamos a ir a algunas prácticas en próximos encuentros. Te invito a que te regales simplemente la idea de cómo sería no sentir que hay nada que merece mi rechazo, que en realidad puedo abrazar lo que hay, que en realidad puedo contener lo que hay, que en realidad puedo acompañar lo que hay. ¿Cómo sería una vida sin autorrechazo? Casi te digo que algo muy parecido a cómo sería una vida sin miedo. ¿Te imaginas cómo sería una vida sin miedo? No sin el miedo biológico, genético, sano, porque es bueno recordar que las emociones tienen una función en la vida que es biológica, en este caso, el hecho de mantenernos vivos, como es la función del miedo, pero también las emociones pueden ser disfuncionales cuando ya dejan de cumplir una función que tiene que ver con nuestra vida y pasan a arrebatarnos la calidad de vida. Eso sucede mucho cuando reprimimos las emociones, cuando no sabemos cómo transitarlas, cuando las negamos, y vuelve la palabra cuando,
las rechazamos. A veces es muy interesante ver que en el espejo de la vida aparecen muchas situaciones de rechazo, que me siento muchas veces en situaciones donde experimento rechazo por parte de otros. Pero cuando nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo con mi autorrechazo? ¿Qué estoy haciendo con mi desaprobación interna? De verdad, hay veces que uno puede ir adentro y sentir hasta asco por algo que hice, algo que viví o algo que siento. Y necesitamos tanta humanidad y a la vez tanto coraje para entender que sanar no es algo que va a llegar desde afuera con una fórmula mágica, que el proceso arranca de manera contundente en el momento justo donde puedo ir hacia adentro, mirarme, abrir los brazos y contener todo lo que hay. Es un gran tema. Es un gran tema porque tiene que ver con la autoaceptación, con nuestra seguridad personal, con un montón de cuestiones que hacen a una calidad emocional en la vida. Prometo entonces que en futuros podcasts vamos a abrir mucho este tema y hasta te voy a dar algunas sugerencias de ejercicios. Pero hoy tenía ganas, además, de hablar de todo este tema del abrazo interior, del autorrechazo y de cosas que hacen a lo que podríamos definir como inteligencia emocional y lo que es más rico todavía, educación emocional. Hoy tenía ganas de regalarte un pedacito de un texto de un libro maravilloso. Me encanta recomendar libros, ¿sí? Es una manera para el que le guste leer de meterse en un mundo que seguramente también formará parte de tu proceso de crecimiento. En este caso, el libro se llama nada más y nada menos que Sanar el Corazón. Hace un momento yo te decía que necesitamos de mucho valor y de abrazar nuestra humanidad para mirarnos internamente. Y este pedacito de texto que te elegí comienza diciendo: bienvenido, bienvenida. Siento un gran respeto y admiración por las personas que, a pesar de sus heridas y su sufrimiento, quieren sanar su corazón. La tentación de anestesiarse o atrincherarse y culpar al mundo por nuestra infelicidad está en todas partes. Sin embargo, algunas personas no se resignan, no se conforman con vivir una vida desconectada de su corazón. No quieren vivir disfrazados para encajar en el mundo. Quieren ser auténticos, tomar las riendas reales de su vida. Si has llegado hasta aquí, es porque probablemente te has sentido muy solo, muy sola en esta búsqueda. Quizás te sentís incomprendido, fracasado, agotada o desvalorizada. O tu corazón está tan roto que sentís que no tiene arreglo y no merece la pena vivir. Conozco muy bien estos sentimientos por propia experiencia. No soy un experto que desde su atalaya tiene unos consejitos para regalarte. Soy un ser humano con unas heridas, unos temores y unos anhelos muy parecidos a los tuyos. Nunca hubiese podido escribir este libro si no conociese el sufrimiento humano de primera mano. La única diferencia entre tú y yo es que después de muchos años de sufrimiento y búsqueda, empecé a dar la luz al final del túnel, a comprender y a aprender a abordar conscientemente mi universo interior. Ver la luz no es un mérito, no es el privilegio de unos elegidos, es tu naturaleza, mi naturaleza.
la naturaleza esencial de todos los seres. A veces está un poco enterrada, tapada con una coraza, cubierta de personajes. A veces estamos heridos, distraídos y confundidos y no vemos nuestra propia luz, pero está ahí, esperando a ser descubierta. Al igual que todos tenemos unas heridas, todos también tenemos nuestra propia luz. Esa es la belleza y la grandeza del ser humano. Uno de los errores que veo muy a menudo es creer que porque tenemos nuestra propia luz, no necesitamos reconocer nuestra sombra. La espiritualidad nos vende de esta nueva era que somos muy poderosos y que podemos lograrlo todo sin problema, todo lo que querramos, que solo es cuestión de proponérselo. No hay más límites que tu propia mente te dicen. Todo es cuestión de creer y querer. Podés conseguir lo que te propongas. Aunque es verdad que albergamos muchas creencias limitantes y podemos conocer y entrenar la mente para mejorar su rendimiento, no convivimos solamente con una mente condicionada. Hay también un corazón herido y un sistema nervioso traumatizado. Cuando creemos que todo es cuestión de entusiasmo y fuerza de voluntad, no estamos viendo la realidad. Aunque suene bien lo de todo es cuestión de creer y querer, esta afirmación no es necesariamente real. Los arrebatos de pensamiento mágico pueden ser muy sugestivos, pero a la larga son contraproducentes, porque en lugar de afrontar la vida tal como es, nos aferramos a una ilusión, a una esperanza, y antes o después, la realidad destruye la fantasía. Cuando no distinguimos entre lo real y lo fantasioso, nos sentimos engañados, fracasados, culpables e incompetentes por no ser capaces de alcanzar nuestros sueños. Desde luego, creer y confiar en nuestro potencial es mucho más creativo que colgarnos el cartel de fracasado, pecadora o inútil, por el hecho de existir. Pero no podemos crecer en confianza negando o ignorando nuestra vulnerabilidad, nuestras heridas, nuestros bloqueos e inseguridades. Decirle a una persona traumatizada, déjate de tonterías, dale, cree en vos podés, puede ser muy humillante, porque no estás viendo al ser humano que tenés enfrente, sus heridas, sus temores, sus bloqueos, sus carencias, sus limitaciones. Como alguien que está muy herido puede confiar en sí mismo y en los demás. No seamos ilusos. Creer que hay que confiar porque es lo que toca no funciona. Para crecer en amor propio y confianza necesitamos avanzar paso a paso, empezar por conocer, escuchar y reparar el origen de nuestra desconfianza, ese niño o esa niña interna que hay en nuestro corazón y que desconfía del mundo y ni te cuento de sí misma. A veces no pecamos de ingenuidad, pecamos de soberbia. Yo no tengo ningún problema, decimos. Ante cualquier conflicto creemos que nuestro punto de vista es la visión verdadera o que estamos tan evolucionados que no necesitamos mirar nuestras sombras. El incoherente es el otro, la inmadura es ella, el que está cerrado es él, la neurótica es ella. En definitiva, el problema es el otro. Generalmente eso sucede cuando nuestro orgullo nos impide admitir el hecho de que también albergamos una parte inmadura e inconsciente como todo hijo de vecino. Es comprensible que querramos evitar nuestra sombra. Es muy incómodo confrontar la carencia, el miedo, el rencor, la vergüenza, la inseguridad y tantos sentimientos desagradables que habitan en nuestro corazón. Desde muy jóvenes
aprendimos a reprimirlos, a negarlos, a ocultarlos y a enmascararlos. A todos nos gustaría ahorrarnos el mal trago de sentir lo que nos duele, pero engañarnos, cerrar los ojos y el corazón, amigos, no funciona. No funciona. Cuando no queremos ver lo que necesitamos afrontar, dejamos de crecer. Repetimos los mismos patrones dolorosos una y otra vez. Cumplir años no significa crecer. Podemos envejecer acumulando agravios y amarguras, añadiendo capas de resignación o resentimiento a nuestra coraza. O podemos reconocer que vivir en una trinchera es mal vivir y acercarnos a nuestro corazón para que Él nos muestre el camino de regreso a casa. Crecer, sanar y madurar requiere humildad y valentía. Despojarnos de nuestro orgullo, responsabilizarnos, dejar de pretender y culpar. A todos, antes o después, la vida nos rompe el corazón y nos muestra que nada está bajo control, cuando nos sentimos abandonados, traicionados o derrotados. Podemos cerrarnos y resignarnos, o podemos permitirnos ser vulnerables y abrirnos a la vida. Entonces, aquello que parecía el final, una decepción, una humillación, una pérdida, un fracaso, simplemente nos transforma. ¡Wow! Me encanta este libro, me encanta haber compartido esta partecita. Fíjate cómo se une a lo que fue la presentación de este podcast. ¿Quién lo escribió? Se llama Ketan Raventos Klein. El libro Sanar el corazón, despertar el maestro interior y sanar las heridas emocionales. Mucho que aprender, mucho que conocer, mucho que perdonar, mucho que acompañar y te vuelvo a reiterar, mucho, 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 mucho que abrazar con compasión y con amor. Si queremos de verdad y con seriedad hablar de sanar, de crecer, de aprender, de desarrollar. Espero que este podcast le llegue a cada uno de ustedes, que no importa con qué método, con quién, si acompañados o solos, están poniendo el corazón en un proceso de sanación verdadero y genuino. Y me permito, el último momentito del podcast, dedicárselo a todos los que integran la comunidad de Pedagogía para la Vida, porque cada uno es un gran héroe, una gran heroína de su propia historia, animándose a formar una comunidad de seres humanos conscientes. Como siempre y cada día con más compromiso y más ganas, me despido dándote, ¿qué otra cosa? Sino las gracias, gracias, gracias.